Buenos días a todos. Este es nuestro tercer Web Summit, powered by Eagersoft. En Eagersoft nos dedicamos a desarrollar soluciones tecnológicas para el sector salud, cubriendo consultorios médicos, centros de salud y hospitales. Como algunos de ustedes conocerán, somos el equipo detrás de Reimagine Healthcare Business, una comunidad de la industria de la salud, desde donde compartimos información relevante de la industria por medio de nuestro podcast. Esta sesión será moderada por Adrián Piña, que está aquí presente. Él es co-CEO de Eagersoft Inc. Daremos 2 minutos para que las personas se terminen de conectar y ahorita ya empecemos. Gracias. Muy bien, para todos los que acaban de ingresar, ya vamos a empezar con nuestra transmisión. Adrián Piña va a ser nuestro host en esta sesión. Adelante, Adrián. Sí, gracias a todos por unirse al tercer Web Summit, Healthcare Web Summit, organizado por Eagersoft en la iniciativa de Reimagine Healthcare. Solo para recordarles esta iniciativa, la idea es compartir con líderes de la industria, expertos y líderes de la industria que compartan sus experiencias con otros profesionales en la región y que permitan que se cree esta red de conocimiento y de compartir experiencias entre todos, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de telemedicina en los tiempos de COVID y lo que sigue, por supuesto. Y para esto me acompañan 3 expertos en la materia y expertos en la industria. El doctor Jorge Spiri, que es director de Desarrollo y Expansión de Tech Salud del Tecnológico Monterrey. Gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. La doctora Mayela Rodríguez, que es secretaria adjunta de la Academia Nacional de Medicina en México. Mayela, gracias por estar con nosotros y está en el hospital ahorita, por cierto, y si ven gente corriendo atrás, no se asusten. Y Eduardo Berbonen, que es director de operaciones de la cadena de hospitales MAC. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos todos. Gracias. Bien, pues arranquemos. Yo creo que teníamos más o menos un intro de por qué telehealth, pero yo creo que eso ya ha arrancado bastante en las últimas semanas. Este tema salió hace un par de semanas, estuvimos hablando de cómo está cambiando el tratamiento a pacientes y la práctica médica en estos tiempos de COVID. Y uno de los temas que brincó fue obviamente lo de telehealth, por razones obvias. Así es que decidimos hacer este siguiente summit hablando precisamente de telehealth y cómo impacta o cómo está cambiando esto en los tiempos de COVID. Entonces, varios de ustedes trabajan en hospitales en el día a día, o todos ustedes. ¿Qué ha cambiado o cómo se ha implementado la telemedicina ahora con COVID? ¿Ya lo tenían? ¿No lo tenían telemedicina antes de COVID? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué no arrancamos contigo, Jorge, por favor? Sí, claro, muchas gracias. La verdad es de que nosotros en lo particular estábamos en vías de desarrollo, y tanto internamente, en 2 proyectos grandes. Uno de ellos que está a mi cargo, que es organizar todos los campus del Tecnológico de Monterrey en un sistema de salud.
que son 52 campus en la Ciudad de México, atendemos más de 400,000 gentes, y la consulta se iba a dar por videoconsulta. Entonces, igualmente por parte del Tecnológico de Monterrey, para atender a nuestros pacientes y clúster de pacientes, igualmente estábamos trabajando en un sistema de videoconsulta. Y obviamente, después de leer muchos artículos, sobre todo emanados de Israel, lo que vino a pasar con COVID fue muy sencillo, o sea, aceleró los tiempos. No nada más en telemedicina y en medicina, en muchas partes. Entonces, lo que esperaba un desarrollo de años se está reduciendo a meses y se está haciendo lo que antes pues no se permitía, por alguna razón o por otra, simple y sencillamente porque hay que adecuarse a una situación que es una situación diferente, es una situación de emergencia. En las situaciones de emergencia, pues definitivamente en ocasiones hay que romper paradigmas. Y el caso más, dramático e importante es que se están utilizando naciones completas como centros de investigación para vacuna. La vacuna tiene que salir, que normalmente lleva 10 años, tiene que salir en unos cuantos meses. Entonces, igual medicamentos. Entonces, está pasando lo mismo con telemedicina. Telemedicina, que era un proyecto probablemente a corto, mediano plazo, pues tienes que acelerarlo a hacerlo para mañana. Entonces, con todos los riesgos que ello conlleva. Yo rápidamente quisiera poner en contexto, sin querer abundar mucho en tiempo, que obviamente la telemedicina es una pequeñísima parte de todo un mundo que se llama salud digital. Que realmente el concepto completo e integral es salud digital, y telemedicina es la 100ª parte de eso, ¿sí? Entonces, la telemedicina lo único que está haciendo es aprovechar la ubicuidad. ¿Qué es esto? Pues poder hacer llegar tanto a profesionales como a pacientes un servicio a distancia. ¿Qué implica? Implica obviamente un entrenamiento diferente, y a lo mejor me estoy adelantando a algunas preguntas. ¿Por qué? En Estados Unidos aumentó dramáticamente el número de muertes relacionadas a esto. ¿Por qué? Porque el médico tiene que entrenarse diferente para esto. O sea, ya no tiene la capacidad de palpación, ya no tiene la capacidad del cara a cara. Entonces son otros factores que se tienen que desarrollar en habilidades. Entonces, desde las escuelas de medicina tienen que cambiar sus currículas para poder capacitar a los doctores para este nuevo fenómeno. Nuevo es un decir, la verdad es que tiene muchísimo tiempo la telemedicina. Lo estamos acelerando. Entonces, pero esa aceleración tiene que desarrollar nuevas habilidades. Entonces, resumiendo mi respuesta, sí lo estábamos trabajando a nivel de beta y tuvimos que acelerarlo para ponerlo en vivo lo más rápido posible. Así. Bien. Gracias. Mayela, ¿qué tal tú? ¿Ya tenían ustedes el Instituto Telemedicina? Pues no la teníamos. Teníamos todo el sistema para hacerlo, pero no se había echado a andar hasta que empezó esta situación y empezaron a disminuir los volúmenes de consulta y no podíamos hacer más cosas aquí. Entonces, a través de los sistemas, de la parte de sistemas aquí, se decidió empezar con la parte de telemedicina. Sin embargo, tampoco era un tema nuevo. También era un tema que ya se había explorado, sobre todo en la parte de neurología, es un tema que lleva por ahí desde el 2010, empezándose a usar. Entonces, fue un tema de acelerarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ponemos en contacto? ¿Qué capacidad va a tener el paciente, el médico para verlo? Y hasta el momento ha sido muy exitoso. Realmente se han podido resolver muchas cosas de consulta en estos pacientes neurológicos. Como bien decía Jorge, es un reto saber dar una consulta por telemedicina. Porque tienes que saber qué preguntar, qué ver, qué hacer, porque si no puedes pasar media hora sin sacar nada. Sí. Y ahí cometer errores, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene mucha razón en que tiene que haber un entrenamiento y un pensamiento diferente para poder hacer la telemedicina. Los pacientes que van al instituto que tienen sospecha de COVID, ¿hay algún proceso en donde tengan una consulta de telemedicina pre o llegan al instituto? No, ahí sí llegan al instituto directamente. ¿Qué hemos hecho en esa parte? Que no todos estamos dentro del área.
¿no? Ahí tenemos la computadora instalada con los sistemas para que los que estamos afuera podamos estar en contacto con el infectólogo que no puede estar adentro o con la gente que necesitamos y poder estar así resolviendo problemas y no todo el mundo tiene que estar adentro del área para tener información. Eso sí lo estamos haciendo. Ok, bien, bien. Gracias. Eduardo, tú hace rato estás hablando de que los hospitales MAC son, bueno, tienen COVID, ¿no? Con excepción de uno, tratan COVID. ¿Tenían ya telemedicina? ¿Tienen hoy? ¿O lo están usando para algo relacionado con COVID? Sí, mira, es algo interesante. La telemedicina al final del día, yo creo que todos los doctores de este país, de alguna u otra forma, la habían practicado. Porque no, el paciente le marca por WhatsApp, le marca por video, sí, mire, me salieron estas ronchitas. Entonces ya había algo, si bien informal, ya había algo, alguna costumbre para llevarse a cabo. Nosotros, basado en esto, vimos cómo trasladarlo a la operación real y ver cómo poder ayudar en verdad siguiendo las reglas del juego que están en México y que, como bien lo comentan, se tienen que acelerar porque tenemos unas reglas del juego muy atrasadas. De hecho, el doctor Javier Castellanos Coutinho, que es nuestro director médico, que está aquí escuchándonos, lo saludo con mucho gusto al doc, él instauró la telemedicina en Chiapas con el Morelos 2 hace muchísimos años, ¿no? Fueron los inicios de la telemedicina allá en Chiapas y él fue gran promotor. Hemos estado trabajando mucho de la mano para ver la manera de integrar esta telemedicina en los hospitales MAC. Ya llevábamos tiempo viendo opciones. Estamos trabajando con una empresa de Luxemburgo que se encarga de hacer realidad aumentada. Entonces, estamos enfocándonos más al tema especializado, realidad aumentada en los quirófanos, realidad aumentada en los procedimientos de cirugías de neuro, de cirugías de cardio, hacer un poquito más fácil la vida del cirujano con esta telemedicina, pero apoyada de realidad aumentada. Y ahora que esto ha cambiado y nos ha llevado a acelerarnos en grandes pasos, pues nos hemos tenido que adaptar. Entonces nosotros, nuestros hospitales los dividimos en dos. Una entrada es hospital libre de COVID, por así decirlo, y otra entrada es hospital que tenemos COVID, tenemos quirófanos separados, tenemos imagenología separada, tenemos dos hospitales en uno. Y eso lo logramos con una serie de filtros y procedimientos para saber qué paciente puede estar en riesgo de contagio, que igual y usamos un poquito de sistemas digitales porque creamos un antivirus, que así le llamamos, con ayuda de una empresa fintech mexicana, para que los pacientes se prediagnostiquen en nuestra plataforma y está apoyada por un sistema de machine learning que hace que sea un algoritmo que te diga, oye, tú tienes riesgo, tú vete y atiéndete acá en este hospital que esté cerca. De hecho, lo hicimos nosotros en MAC, pero está abierto para todo México. Todos los hospitales que lo quieran usar es gratis y se los podemos montar encantados. Ahí échenme un mensajito si les interesa. Completamente gratis y es para ayudar. Y ese sistema ya trae telemedicina porque ya nos manda información del paciente, un prediagnóstico del paciente. Entonces nosotros podemos citar al paciente en las carpas de afuera del hospital para seguir con toda la reglamentación mexicana de que se tienen que hacer las tomas de signos vitales y etcétera, ¿no? El análisis presencial. Pero ya nos apoyamos de esta telemedicina para estar en contacto con el paciente, saber sus síntomas, saber qué tanto es la necesidad de hospitalización, porque si es urgencia, pues tiene que ser urgencia, ¿no? Tiene que ir directo al hospital. Pero al hacer esto y con los protocolos que el doctor Castellanos instauró y diseñó con un grupo de expertos, ya tenemos, apoyados de la telemedicina y apoyados de la digitalización de la medicina, una forma de atender al paciente seguro para poder decirle, oye, tú que tal vez tienes COVID, pues vente a las 10 de la mañana que te vamos a estar esperando con todos los protocolos de seguridad para que no contagies a nadie más. Pero si no tienes COVID, que nadie más te contagie a ti. Entonces, nos apoyamos de estos sistemas digitales para dar una atención más segura y si bien esperamos que las reglas del juego se abran mucho más rápido en México para poder dar una telemedicina todavía más completa, pues hemos dado los primeros pasos en pro de eso, apoyado de estos sistemas.
Wow, súper interesante. Y estoy viendo que están poniendo comentarios de que les interesa conocer un poco más de eso. Si alguien quiere conocer un poco más del antivirus, del programa de antivirus, que es un triage, me imagino, con Machine Learning, por favor, mándenos pedir información y nosotros nos encargamos de que le llegue eso a Eduardo. Gracias, Eduardo. Aprovecho para comentar a los participantes que si tienen alguna pregunta a través de la plataforma, hay una sección de preguntas y respuestas, las vamos a estar contestando al final, así es que si tienen, por favor, vayan agregándolas ahí. COVID va a durar un buen rato todavía, ¿no? O sea, creo que Jorge mencionó que estamos acelerando lo mayor posible en el mundo para que salgan esas vacunas y esperamos que salgan muy pronto, pero en el mejor escenario estamos hablando de quizá fin de año, creo que es lo mejor que he escuchado y muy posiblemente hasta el próximo año. Entonces, esto va a durar un ciclo más, cuando menos, de contagios, dependiendo del país. Tenemos gente de varios países en la conferencia. ¿Cómo va a cambiar lo de telemedicina con ustedes? ¿Cómo ven que eso va a cambiar en las prácticas clínicas? ¿Cuáles son los retos más grandes? Y ahorita Mayela y Jorge mencionaron uno, que es los mismos doctores que estén acostumbrados a utilizar telemedicina para hacer sus diagnósticos y levantar información, que casualmente leí un artículo ayer que el 85% de la información que se levanta en una consulta, estoy seguro que no aplica a todas las especialidades, es la información que te da el paciente. Pero el otro 15% sí quieren ver al paciente en vivo. Entonces, ¿cuáles son los retos? La práctica, el skill del doctor, obviamente las regulaciones, me imagino, yo estoy seguro que ustedes lo van a agregar aquí. ¿Quién financia esto en los países donde las aseguradoras pagan por telemedicina? ¿Cuáles son los retos más grandes que ven para que telemedicina tenga éxito en este proceso y siga o continúe? Mayela, ¿quieres arrancar tú en esta ocasión? Bueno, yo creo que esto del COVID hizo que la telemedicina llegara para quedarse, definitivamente. Nos puede ayudar muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en los hospitales públicos, a que esa espera tan inmensa que teníamos de pacientes la podamos acelerar, definitivamente. Entonces, este es un tema que ya lo hemos tocado con las autoridades de la institución, que vamos a mantener, independientemente de todo esto, esta consulta por telemedicina para poder acelerar. ¿Qué van a ser los grandes retos? Una es la legislación que está por todos lados, ¿no? Definitivamente no está clara la legislación. La otra es la tecnología, ¿no? Nosotros afortunadamente podemos contar con la tecnología, pero el paciente no siempre tiene ese lugar donde poder acudir y tener una buena señal de internet con una buena definición, sobre todo nosotros en el caso que tenemos mucho que ver al paciente, qué hace, cómo camina, cómo regresa. Para nosotros eso es importante. Y la siguiente es cómo hacer entender al paciente que esto sí es una consulta, ¿no? Claro. Que no estamos hablando por teléfono, que no es un mensaje por WhatsApp, o sea, que sí estamos haciendo algo que sí es para su beneficio, que sí tiene una repercusión en su calidad de vida y que aparte le estamos ahorrando, ¿no? Que eso es un poco el tema que nos ha tocado ahora, ¿no? Vivo en Chiapas y no pude ir a la Ciudad de México por el tema. Pues qué bueno, nos podemos ver así y podemos resolver temas. Entonces yo creo que es una cuestión de costumbre del médico, costumbre del paciente, de legislarlo. Las recetas, eso sí es algo que nos tiene atorados a todos. Sobre todo el poder dar recetas, sobre todo de medicamento controlado, qué vamos a hacer con ellas. Pero bueno, en general, yo creo que es un tema que nos va a solucionar, aparte de la era de COVID, nos va a solucionar mucho en el sistema de salud. Y podemos hacer llegar una consulta muy especializada a lugares donde no la tendrían. Sí. Estamos hablando, antes de que empezara la conferencia, estaba Eduardo, no recuerdo si había llegado Mayela, pero estamos hablando de que en Argentina están por pasar o acaban de pasar a probar que se pueda prescribir medicamentos vía telemedicina. ¿Eso lo ven, lo ven inevitable o lo ven que eso no va a ser diferente entre país y país? ¿Cómo lo ves, Eduardo? ¿Cómo lo ves tú? Quizá, bueno, en México, ¿cómo lo ves y cómo crees que va a pasar en nuestros países? Yo espero que sea inevitable y que se pueda lograr hacer. Es un paso que necesitamos ir a hacer y dar como país, darle esa confianza a nuestros médicos, a nuestros pacientes del país, para que puedan tener esa atención especializada
y que puedan concluirla, porque de nada sirve que les demos una atención médica muy, muy completa si no van a poder ir a comprar el medicamento que necesitan a la farmacia. Pues sí creo que es un paso que forzosamente se tiene que dar. No sé qué opines tú, Jorge Mayela. Sí, o sea, ¿cómo lo ves, Jorge? ¿Qué tan fácil crees que sea? A lo mejor la red de salud En lo quiere México ya hacer. hay una iniciativa muy fuerte, cuando menos en Ok. Nuevo León, Ujú, aceptada, que es Mi Receta Digital, ujú, donde ya, o sea, ya se puede recetar vía electrónica. ¿Ya? Indudablemente, si queremos que, por eso decía yo que telemedicina o videoconsulta es una pequeña parte del universo. ujú. Si no consideramos teleradiología, telepatología, si no consideramos procedimientos a distancia, la receta, entonces realmente pues estamos aprovechando un ínfimo de toda la evolución, pero definitivamente la receta, y no hablemos de drivers económicos. Ujú, O sea, ujú. si alguien gana en medicina, o en salud, son quienes distribuyen medicinas. Entonces, el Claro. driver económico va a ser brutal para poder liberarlo, ¿sí? Entonces, definitivamente yo creo que sí, es un factor importantísimo para poder complementar, y no nada más el recetarlo, luego el distribuirlo, porque al Ujú. momento, o sea, cuando menos nosotros como hemos estado viendo en el tecnológico, hay una iniciativa para hacerlo internamente. Nosotros, tenemos 2 hospitales en Monterrey, uno es 100% COVID, son 180 camas y 41 camas, 61 camas de terapia intensiva para COVID. Y Ujú. tenemos el Hospital Zambrano de León, que se está abierto sin COVID. Tenemos 300 doctores aproximadamente como cuerpo médico, pues casi cerrado. O sea, si bien Ya. no es totalmente cerrado, pero es mucho más fácil hacerlo con un cuerpo médico cerrado o comprometido 100% con. Claro, claro, claro. Entonces, yo despacho la receta digital, pero a la vez se va a la farmacia. Y la farmacia para cuando llega, cuando le está mandando al paciente a su casa el medicamento, ¿sí? Porque en ocasiones el paciente o es medianoche, o no puede salir, o hay como ahorita una restricción. Entonces, es todo un fenómeno de receta, de distribución, de logística, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente se tiene que dar y o sea, tenemos que ir hacia allá, o sea, y empujando fuertemente como compromiso social. ¿La firma electrónica es lo que solucionaría esto? ¿O sería uno de los escenarios para solucionar esto? ¿O lo ven o no lo ven así? ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Quieres continuar, Jorge? Sí, no, definitivamente, pues la firma digital es esencial. Nosotros lo que digo, cuando menos las iniciativas que yo sé que van muy avanzadas es que están utilizando la firma de Hacienda. O sea, La firma del digital. Recuerdador de Impuestos de México. Es Ujú, correcto. Entonces, como es legal esa firma ujú, digital se puede utilizar. ujú. Sí, sí, sí. No sé si en otros países, creo que en Argentina estaban hablando eso también, precisamente, de hacer la firma electrónica. Sí. Así El, es. el reto de que obviamente la industria de farma, como bien lo dijiste, pues va a ser un driver de esto, ¿no? Porque son el más beneficiado, quizá financieramente, obviamente el paciente es el más beneficiado, pero financieramente la industria farma. ¿Qué hay del personal médico? ¿Son pro? Ustedes en sus hospitales, cuando hablan de telemedicina, sus doctores dicen, sí, claro, lo quiero usar, o no estoy seguro. ¿Quién quiere arrancar con eso? Mayela, te veo muy sonriente, ¿por qué no arrancas tú? No, en general somos muy pro, Sí, definitivo, ok. ¿no? Ujú, Porque nos ha solucionado y porque nos ayuda. Pero aquí yo creo que depende mucho de la edad, ujú, ¿no? O sea, hay médicos que en su vida van a encender la computadora y mucho menos van a ver un paciente así porque dicen que eso no puede ser bajo ningún concepto una consulta, eso no es medicina, ¿no? Y nos van a ujú. hablar de la neurología francesa y de los signos. Sí, es cierto, pero esto hay que saber utilizarlo. Esto es algo muy interesante que da datos. A mí me ha dado datos más interesantes que a veces que en una consulta normal, ¿no? Porque estoy viendo al paciente en su casa, porque estoy viendo cómo se mueve, qué hace, todo su ambiente familiar. Es muy interesante. Entonces, yo diría que
el tema de la edad sí tiene que ver que quieran usar esta tecnología o no. ¿Qué hay de ti, Eduardo, en tus hospitales? Sí, nosotros también vemos un tema generacional. Aunque hay gente grande, doctores de edad avanzada que son más millennial que cualquiera de nosotros, hay otros que no quieren y va a ser un reto convencerlos. Pero yo creo que lo que sí todos quieren es seguir dando consulta y seguir atendiendo pacientes. Y si la telemedicina ahorita es la alternativa para poderlo hacer sin exponer a los pacientes en caso de los hospitales o de los edificios de consultorios que no tienen hospital, que no tienen esos filtros que hemos comentado aquí para ver cómo llegan los pacientes y saber si es con seguridad la atención, de que no vaya a llegar un paciente por un dolor de cabeza y resulte que era coronavirus, ¿no? Y ya contagió a todo el piso. Yo creo que es parte de las dos. Nosotros hicimos las dos, tenemos los filtros para asegurar que los pacientes no vayan a hacer un foco de contagio dentro de los consultorios inclusive, y eso nos ha ayudado un poquito a darle esa tranquilidad a los pacientes. Y lo que estamos haciendo es que si uno de los pacientes que llegó a una consulta de cardio, por así decirlo, o una subsecuente, a lo mejor cardio es un mal ejemplo, una subsecuente de neuro, y llegan y en la puerta, en el filtro, lo reconocemos que tiene algún síntoma de COVID, se van al área especial de triage externo, que es una carpa que montamos en todos los hospitales, y ahí se consulta con el médico, con los que quieren virtualmente por llamada virtual y con los que no por teléfono, para, en conjunto con él, asegurarnos que el paciente está bien atendido, que se le dé su consulta, ya sea virtual o si en caso de que pase todas las pruebas y no sea sospechoso de contagio, no sea probable de contagio, es la palabra correcta, yo creo, entonces ya se pasa a su consultorio. Entonces, es un juego de las dos cosas que yo considero que va a dar la apertura a que esto se haga más rápido. Nos vamos a acostumbrar todos. Sí, fíjate que ahorita tengo una pregunta para Jorge por lo de las universidades, pero apenas la semana pasada, bueno, en Estados Unidos no se cubría la telemedicina, las aseguradoras no cubrían la telemedicina en gran parte hasta hace muy poco. Con lo de COVID se hizo la excepción y empezaron a cubrir la teleconsulta en las aseguradoras. Por el periodo de COVID se levantó esa restricción, pero la semana pasada Tennessee fue el primer estado que dijo que la teleconsulta va a ser cubierta ya de aquí en adelante, ya de aquí para adelante siempre va a estar cubierto bajo el servicio de la aseguradora, ¿no? Para todas las aseguradoras. Jorge, ustedes tienen ¿cuántos estudiantes en sus universidades? Muchísimos. ¿Cómo va a hacer que regresen todos esos estudiantes a sus campus? Porque son decenas de miles. La verdad es que no sé qué tan grande es esa acá en las universidades, pero bueno, tú te lo vas a decir. Tenemos de estudiantes, debemos de tener aproximadamente 120, 150 mil estudiantes más o menos. Wow. Y si ponemos colaboradores y los maestros, llegamos a 250 mil, 300 mil gentes más o menos, ¿verdad? Asume que algún plan con telemedicina deben de tener para atraer a todo ese grupo de estudiantes cuando regresen a sus campus, ¿no? Indudablemente. Es algo, el proyecto que comentaba hace un momento, pues está a mi cargo el de poder hacer un sistema de salud en todo el tecnológico. De hecho, nos agarró la pandemia a la mitad, o sea, estábamos exactamente en el proyecto. Pero definitivamente, no, hay un proyecto que también en el cual yo estoy muy involucrado y mi equipo está muy involucrado, porque nosotros hemos llamado esto hay dos conceptos. Uno es la reapertura, que esa es social, y la reactivación, que esa es económica, ¿sí? Entonces, el fenómeno tiene que llevarse, número uno, tratando a lo máximo evitar un rebrote, ¿sí? O sea, la clave es que no existe un rebrote. Ese sería catastrófico. Claro. Hay que recordar, el TEC fue la primera organización en México que cerró. O sea, ahora cerrar era mucho más fácil que abrir. Entonces, al momento de abrir, obviamente hay todo. O sea, nosotros tenemos sistemas de transportes, tenemos cafeterías, tenemos aulas, tenemos entonces, dentro del sistema de salud, obviamente la videoconsulta pues va a ser un must. O sea, indudable, los filtros de entrada, pues ni se diga. O sea, cámaras térmicas, controles de temperatura,
cámaras térmicas incluso probablemente en los salones, menor aforo en salones. En cuanto a las oficinas, igual, muy probablemente los turnos terciados en cuanto al personal. En Israel ha tenido un exitazo. Entonces, es todo un programa que estamos trabajando la Escuela de Gobierno, la Escuela de Administración y nosotros Tech Salud. Nosotros obviamente, como es un proyecto eminentemente de salud, llevamos la iniciativa en todo esto. Entonces, la telemedicina pues tiene un rol fundamental para la reactivación y la reagrupación de todo. La verdad es de que, como bien dijiste, desde mi punto de vista, esto vino a revolucionar, y Mayara lo dijo, para quedarse. Yo, dentro de mi experiencia, rápidamente les comento, yo soy médico, cirujano y partero, soy radiólogo y tengo una subespecialidad de ultrasonido en Canadá, y tengo 30 años administrando hospitales desde, sobre todo, construcción. Eres nuevo en el negocio. Y planeación estratégica en hospitales y sistemas de salud. Entonces, a mí me tocó ver la primera cirugía a distancia, robótica, en 1988. O sea, estamos hablando, o sea, esto nuevo, no tiene nada de nuevo. No. O sea, a mí me tocó ver la primera reconstrucción tridimensional de un TAC en Toronto. Fue el primer lugar donde se hizo una, nada más que, ese es otro de los grandes retos, la parte tecnológica, nada más para tener una idea. Esa primera reconstrucción de TAC que fue en Toronto, en el Hospital Toronto General, era un cuarto más o menos de unos 60 metros cuadrados, lleno de computadoras de esas de carrete que se movían para adelante y para atrás. Y la reconstrucción tridimensional tardó 6 meses en salir. O sea, y a los 6 meses salió la primera imagen fija y todo el mundo estaba feliz. O sea, oye, cuando hablamos que 20 años después, ahorita puedes tener una reconstrucción tridimensional casi en línea, o sea, en fracciones de segundos y en un teléfono celular. O sea, la evolución tecnológica de esto es impresionante, es realmente impresionante. Nosotros, dentro de alguno de los proyectos que traemos, estamos ahorita que hablabas, y perdóname que me salga un poquito de la pregunta original, pero uno de los proyectotes, y creo que este es otro de los efectos importantes de la telemedicina, yo me iría un poquito más allá, que sería de la salud digital, es exactamente el cambio del paradigma social en México y el cambio del paradigma de la medicina en México. Los mejores sistemas de salud en el mundo, cuando menos, y los podemos ver mejores en dos aspectos. El que tiene el mejor output, que son 3, es España, Italia e Islandia. Y a los 3 fue como en feria, en COVID. Sí. Entonces, pero son los mejores sistemas de salud del mundo. Y luego, si metemos a Inglaterra y Australia, curiosamente, el médico mejor remunerado económicamente y el médico con más drive en la sociedad es el médico general y el médico familiar. Y a ellos les pagan por mantener una comunidad sana, no por no por internar pacientes para curarlos. Entonces debemos de entender ese gran paradigma que hay en México. Nosotros estamos en la industria de la enfermedad, no en la industria de la salud. Estamos en la industria de la enfermedad y eso trae una carga social impresionante. O sea, porque nosotros debemos dedicarnos a mantener a la población sana. Y entonces entra un juego donde la telemedicina juega un rol esencial. Nosotros tenemos un proyecto en alguno de los pueblos mágicos de México, donde vamos a digitalizar totalmente el pueblo, y a los rancherías que están más lejos, a través de drones y a través de un celular, que celular tiene todo el mundo en México, vamos a llegar salud a esos lugares, ¿sí? Y hablamos de hubs, donde va a haber hubs centrales para atender, y si es necesario, pues hacemos llegar un vehículo físico para trasladar, pero realmente la intención primordial es mantener a la gente sana. O sea, creo que el compromiso social de esto adquiere otra dimensión grandísima. O sea, el problema de diabetes que hay en México, el problema de obesidad que hay en México, el problema de hipertensión que hay en México, y cuando es estas 3 enfermedades que son endémicas en México y son los factores para que un paciente de COVID sea grave, pues sí, pues México es un caldo de cultivo para ello.
Entonces, todo lo que tenemos que hacer para evitar que el paciente llegue a desarrollar diabetes, hipertensión, obesidad, esa es una gran carga social y donde la telemedicina y la salud digital a través de wearables, o sea, de sensores físicos, a través de teleconsulta, a través de telemedicina, o sea, tiene una labor fundamental. Nosotros estamos trabajando fuertemente con como te digo, para un pueblo mágico como piloto y adicionalmente con una empresa asociada a todo tecnológico hacia el sur de México para poner clínicas orientadas a esto, definitivamente, y donde la evolución tecnológica nos lleve a tratar de mantener a la población sana en el concepto, y esa es una carga social muy fuerte que debemos de traer todos los que estamos involucrados en salud. Nuestro negocio ha sido la enfermedad, la salud. Sí, correcto. Los incentivos no están en el lugar correcto, ¿no? Los incentivos no están en el lugar correcto, exactamente. Totalmente de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Al médico en Inglaterra, si tiene que internar un paciente, sea ese médico familiar o general, no le pagan. Le pagan por mantener a la población sana, no por tener que internar pacientes. Es un driver bien interesante económico. Sí, es un cambio. Sí. Eso va a ser un cambio súper interesante. Antes de este summit me puse a hacer investigación de lo que es telemedicina, de COVID, etcétera, ¿no? Y fue muy fácil encontrar por qué telemedicina es un éxito, va a ser, se va a quedar, las proyecciones de cuánto va a crecer la industria de 20, 30 billones a 200 y tantos billones en unos años. Pero me costó muchísimo trabajo encontrar un artículo que dijera por qué fallaría, ¿no? Entonces, hay una persona una persona de Cleveland Clinic, un doctor de Cleveland Clinic, que escribió un reporte que dijo los motivos por los cuales cree que pudiera fallar serían regulación, integración con expediente clínico, que no hay integración con expediente clínico, que no hay conexión, o que no hay forma de mover esa información hacia el expediente, no adopción por los doctores, no por los pacientes, que la prescripción no se apruebe. Y voy a agregar esa lista, esos son los 4 que puso él, ¿no? Pero escribió una persona ahorita, uno de los participantes en el Summit, Ricardo Ceballos, dijo que lo de telemedicina, y acertadamente que lo de telemedicina no aplica igual a todas las especialidades y que lo estamos hablando muy genérico, ¿no? Y obviamente hay especialidades que no es tan genérico como lo estamos hablando. ¿Ustedes qué piensan de esos retos? De por qué la telemedicina no tendría éxito? ¿Alguno de estos que vean que sea el showstopper? Si das las opciones, todas las anteriores, pues todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Pero ves alguna que realmente se mantenga? O sea, yo creo que el reto grande es la legislación, porque la situación actual del coronavirus ha hecho que todos nos aceleremos. De hecho, ahorita también veo que está la ingeniero Amanda Gómez. Ella trabajó todo el tema de la telemedicina desde el 95 en Chiapas y en el ISSSTE con el doctor Castellanos, y platiqué de este tema hace unas semanas con ella y llegamos a la misma conclusión. Si está todo para que se dé, está todo para que se pueda lograr, los doctores tienen el incentivo de hacerlo, los pacientes tienen el incentivo de atenderse por telemedicina, pero nos está faltando el tema de legislación para que se pueda cerrar el círculo y dar una atención completa. Ese yo creo que es el showstopper, la legislación. ¿Pero ves un motivo por el cual no pase? O sea, lo veo tan inevitable eso. No, pues creo que va a estar muy difícil. En México, nada más viendo lo que está sucediendo con la reforma energética y con la reforma en educación. Fuera de México. Bueno, fuera de México, obviamente no. Sí, lo veo difícil. Si no, aquí todo puede pasar. Sí, y lo de las especialidades, bueno, tú eres neuróloga y estás hablando de telemedicina. ¿Qué ves? ¿Por qué no contestas la parte de las especialidades, Mayela? ¿Ves algunas o varias que no? Alguien preguntó de ontología y también fíjense que acabo de ver un estudio que ya estaban haciendo algo de ontología vía telemedicina, obviamente no los tratamientos, ¿no? Pero... Yo me puse a investigar un poco cuáles estaban dando ya telemedicina como de una forma rutinaria e inclusive especialidades como ortopedia, ¿no? A través de los estudios. Claro que corren un riesgo de hacer estudios de hacer más estudios de los que quizá se necesitarían en algún momento para suplir esta no revisión física, pero ortopedia lo hace, rehabilitación física también lo puede hacer por esta vía, dermatología en cierta forma también puede dar una buena orientación.
Psiquiatría sin duda ha encontrado un nicho fantástico Claro. en esta parte. Entonces, quizá los temas más importantes han sido los quirúrgicos, ¿no? Definitivo, ¿no? Toda la parte de cirugía general, cirugía neurológica, ahí es donde más están pendientes de cómo hacer la telemedicina sin tener una buena revisión. Y bueno, obviamente ocupando estos estudios. En la parte de neurología, básicamente, esto se ha intentado hacer desde hace mucho tiempo y está funcionando muy bien para epilepsia, ¿no? Nosotros usamos para el tema de Parkinson y trastornos del movimiento, y aquí es donde viene un poco el tema que decía Jorge, todos los aditamentos que podemos hacer para medir al paciente cómo camina, su frecuencia, todo esto, los wearables, aquí nos funcionan muy bien. Para el tema de enfermedad vascular cerebral, es fantástico, sobre todo en relación a ponerse en contacto con centros menos especializados. Claro. Entonces, poder ayudarles a tomar una decisión más rápida, que en el poco tiempo que tenemos para tomar una decisión en enfermedad vascular cerebral. Pero yo creo que sí, quizá las partes quirúrgicas, diré que son las que más trabajo está costando hacer esa telemedicina, o quizá sería una forma nada más de tomar una decisión de sí, tú vete al hospital, o no, tú puedes esperar y vemos cómo evoluciona. Bien. Yo tratando de conjuntar, discúlpame Adrián que te interrumpa un poquito, pero tratando de conjuntar un par de conceptos que tanto Mayela como Eduardo comentaron. Uno, y a la pregunta de qué otro stopper encontraríamos, y yo creo que otro stopper ahí sería la perversidad económica. O sea, el driver económico vuelve a ser un factor, o sea, ¿cuánto se piensa cobrar por esto? ¿Y cómo se piensa cobrar por esto? Vuelvo a lo mismo, o sea, es cierto que ahorita ciertas especialidades no pueden, o sea, o entrarían en diferente nivel. Sin embargo, Kodak pensó lo mismo de la fotografía digital y Kodak desapareció. ¿Verdad? Fuji. Entonces, la verdad, es cierto, en este momento no, pero en este momento yo les voy a decir lo que está ocurriendo dentro de nuestras aulas. Dentro de nuestras aulas hay un aula que se llama de realidad virtual, que va mucho más allá, es una combinación de eso, pero hay un maestro en Harvard que se pone sus lentes de realidad virtual, los alumnos se lo ponen y empiezan a interactuar con el maestro como si estuvieran en el centro del salón. Y un maestro desde Boston está dando clases presenciales prácticamente. Y lo mismo está sucediendo en cirugía. O sea, yo no que vaya a operar a alguien a distancia, que sí se puede con un robot, pero en este momento ya en muchas de las universidades de Estados Unidos tienes el especialista en cualquier parte del mundo y está a tu lado diciéndote qué cortar y qué no cortar y dónde está el tumor y cómo hacerle y la técnica que él utilice y demás. Y lo estás viendo como si estuviera a tu lado. O sea, eso y esto, ahora, ¿cuánto va a costar eso? Que eso puede impedir la accesibilidad de la tecnología. ¿Sí? Entonces, y yo lo he vivido como radiólogo. Cuando yo hice la especialidad fue el tercer lugar del mundo donde llegó una resonancia magnética. Éramos la tercera generación, o sea, la tercera generación en el mundo que salíamos entrenados como en resonancia magnética. Y la perversidad económica detuvo mucho la penetración de la resonancia porque tenía que salir la inversión que hicieron las empresas en el TAC. ¿Sí? Y ahorita, después de la resonancia, vino el PET. Bueno, ahorita hay dos tecnologías del PET. Claro, generaciones. Hasta que recuperen la inversión del PET. Claro. Entonces, esa perversidad económica, de alguna manera, en el futuro se va a romper. Y nosotros en el TEC estamos trabajando en plataformas abiertas, disponibles a todo mundo, a un costo mínimo o sin costo. Que yo creo que es una aportación social donde ya el conocimiento es universal. O sea, esa es la parte que viene una evolución junto con todo esto en conceptos, en filosofías muy interesantes. No es nada más el impacto de una especialidad o una videoconsulta. Cuando hablamos de salud digital y entrelazadas al conocimiento, se vuelve un fenómeno y se va a acelerar, indudablemente se va a acelerar. Sí, sin duda. Sí. No, vamos a tener que movernos a conclusiones, pero es que este tema podríamos estar hablando horas y horas y horas. Les voy a dar un par de minutos para que den sus conclusiones con los panelistas. Aprovecho para hacer una pregunta que nos hizo Ricardo Ceballos otra vez, creo que otra vez.
¿alguno de los panelistas se sentiría seguro de ser diagnosticado por primera vez a través de telemedicina? Dice, enfatizo, por primera Primera vez. vez. Sí, entonces, ¿por qué Miren, no dan sus conclusiones y contestan esa pregunta, por favor? Dale, Eduardo. ¿Cuáles son tus yo, conclusiones de telemedicina en COVID? yo para contestar la pregunta de Ricardo Ceballos, yo le puedo decir que yo ya lo he hecho. Ujú. Yo estaba el otro día y me empecé a sentir raro. Y dije, híjole, ¿no será que tanta presión y tanto estrés me está haciendo daño? Y le hablé al cardiólogo y me dijo, oye, pues hazte un electro con tu reloj y mándamelo. Y se lo mandé. Me dijo, no, hombre, estás a todo dar. Nada más estás preocupado. Tómate una cerveza. Y fue por primera vez. Y fue telemedicina. Y la verdad es que me sentí muy confiado de la respuesta y lo seguiría volviendo a usar con esa especialidad y muchas más. Hay formas de hacerlo bien. Nada más hay que asegurarnos de que los especialistas tengan las herramientas, porque esta es una herramienta para la transmisión del conocimiento de los especialistas y para la ejecución de ese conocimiento en pro de la salud. Como bien lo dice Jorge, esto tiene que ser en pro de la salud, no de la enfermedad. Tenemos que estar adelantándonos a ver cómo podemos hacer que el paciente se mantenga sano. Y la telemedicina puede ser una gran herramienta para lograr eso. Y que ya cuando el paciente en verdad necesita una atención directa, pues ya entonces estamos curando la enfermedad. Que bien lo dijo Jorge, lo enfatizo. Y ya entonces necesitará ir al hospital como se había hecho, pero podemos cuidar la salud con la telemedicina. Uh-huh. Gracias, Eduardo. Mayela, tus conclusiones y tu respuesta a la pregunta de Ricardo. ¿Qué dices de telemedicina, COVID y futuro de telemedicina y tu consulta? Yo sí me sentiría confiada de usar por primera vez la telemedicina, de ser diagnosticada. Es saber dar información, es saber preguntar y saber responder. Entonces, yo creo que si hacemos un muy buen interrogatorio, usamos todas las herramientas que tenemos posibles, que en nuestro caso mucho es observación, sí podemos hacer buenos diagnósticos de primera vez, definitivamente, ¿no? Entonces, yo sí me sentiría confiada. Sí creo que estoy de acuerdo en que esto se debe seguir usando y sobre todo para cuidar la salud y no para responder solamente a la enfermedad. Cuando empecé a usar la telemedicina me comuniqué justamente con alguien de Londres y le dije, oye, un poco, ¿qué más haces? ¿No? Además de tu consulta, de lo que le preguntas, ¿qué hacemos? Me dijo, nosotros esto es algo que lo hacemos hace muchos años, que estamos en constante comunicación telefónica y por videoconferencia con los pacientes. Claro. Esto no es nuevo. Claro. Ok, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que decir, no solamente es cuando el paciente necesita un cambio, es para saber cómo va. En el caso de nosotros, enfermedades crónicas, ver cómo va, darle seguimiento y que las cosas no lleguen a estar mal para que tenga que venir. ¿No? Sí, Podemos sí. darle el consejo desde esta forma, definitivo. Jorge, tus conclusiones y tus respuestas. Gracias, rápidamente. Voy a empezar por la respuesta. Yo traigo sesgo y obviamente Mayela seguramente también y Eduardo traerá otro tipo de sesgo porque somos doctores. Al ser doctor te causa un sesgo, obvio, ¿verdad? Entonces, te causaría confianza que te diagnosticaran. O sea, si yo fuera el paciente que me diagnosticaran, dos factores bien sencillos. Esto a mí no me cambia la confianza del que está del otro lado. Yo tengo que confiar plenamente en el doctor que está del otro lado. ¿Sí? O sea, entonces hay que cuidar mucho la despersonalización de la medicina. Ese es un factor que se tiene que cuidar mucho con la telemedicina. Entonces yo tendría que confiar plenamente en el que está del otro lado y segundo, depende, como todo en medicina, de la cantidad de información que tenga. Claro. O sea, como bien lo dijo Eduardo, o sea, si le puedo mandar el electrocardiograma, le puedo mandar una radiografía o le puedo mandar mi estudio de laboratorio, una foto de una endoscopía. Bueno, o sea, él tiene mucha más información para tomar datos. Entonces, si el que está del otro lado tiene mi confianza y adicionalmente tiene una cantidad suficiente de datos, 100%. Pero 100% puedo confiar y ya lo he hecho también. Dicho que de paso, de nuevo, la primera especialidad que va a evolucionar con lo que sigue a la telemedicina, porque la telemedicina en radiología, pues, o sea,
la teleradiología existe desde 1900. Yo vi, el primero fue en Minneapolis, Minnesota, que interpretaba todo Polonia en 1983, más o menos. Sí. Todo Polonia. Porque cuando ya era de noche, en Estados Unidos era de día. Claro. Todos interpretaban. Entonces, pero lo que sigue, que es la inteligencia artificial. Entonces, ahorita en este momento, en el Congreso más grande de radiología, el tema es que ahora qué van a hacer los radiólogos. O sea, porque ya hay una resonancia magnética que entras y antes de que salgas, la inteligencia artificial te da 3 diagnósticos probables con uno más probable. Y por el estudio, el índice de exactitud es mucho más alto que si estuvieran viendo 3 radiólogos la misma resonancia. Entonces, la inteligencia artificial también va a evolucionar esto de una manera bestial y dramática, ¿sí? Entonces, definitivamente, vienen cambios. Tenemos que, el gremio médico normalmente somos un tanto reacios a los cambios y tenemos que meterlo en nuestra genética que vienen cambios y querramos o no querramos. O sea, que no es up to you, o sea, no es nuestra opción. Ahora, el futuro de la telemedicina, indudablemente amplísimo, siempre y cuando vaya dentro de esa cobertura de salud digital. O sea, porque la telemedicina va a pasar a ser, si ahorita es la 100ª parte, va a pasar a ser la 1000ª parte. Va a haber, hay mucho más en todo el concepto de salud digital, pero definitivamente esto llegó para evolucionar la medicina. Hay que cuidar mucho que no haya despersonalización y que no haya disminución de la calidad de la salud. O sea, déjame hacerte un follow-up ahí, Jorge. O sea, ¿tú te imaginas la telemedicina en una plataforma donde ya puedas mandarle estudios, donde obviamente lo que estamos hablando del expediente, eso está integrado, que pueda haber imágenes, todo eso lo estás viendo ya direccionado? O sea, más o menos lo que está mencionando Eduardo, de que le mandó el estudio, el EQA que se hizo con él. Sí, claro. De hecho, ahorita hay un hospital en Alemania que está trabajando junto con Google y una de las empresas fuertes alemanas de salud, donde el doctor se pone los Google Lens, que no se lograron comercializar, pero antes de que llegue al hospital, le está bajando aquí todo el expediente clínico de sus pacientes, sus estudios de laboratorio, todo, en cirugía, los prequirúrgicos, sus signos todo totalmente integrado. Y es totalmente paperless. Digo, ya el papel, o sea, obviamente México para llegar ahí, pues, y obviamente es un modelo beta, o sea, no es... Claro, versión 1. Vaya a entrar, hay muchas dificultades, hay muchos, pero indudablemente, o sea, vuelvo a lo mismo, la tecnología tiene que llegar para facilitarnos las cosas y para permitirnos llegar a más gente. Si no cumple esos 2 objetivos, realmente no tiene caso. La tecnología tiene que ayudarnos a hacer las cosas y ayudarnos a ampliar nuestro espectro de alcance, ¿verdad? Entonces, tiene que primero cumplir esas 2 cosas sin merma de la calidad y sin merma de la personalización. Sí. A mí no me preguntó Ricardo porque no soy panelista, pero lo voy a contestar. Yo estoy muy acostumbrado a teletrabajo. Nosotros en Microsoft hacemos mucho teletrabajo y yo creo que ya le hemos ganado tanta confianza a este tipo de plataformas que yo también no tendría problema en hacerme una consulta. Yo creo que mucho de la cultura de estar acostumbrados a tener este tipo de relación como estamos teniendo aquí en video, que yo tengo mucho tiempo haciendo esto, me ha dado la confianza ya en este tipo de relación. Es tan común como estar frente a frente con alguien, ¿no? Les quiero agradecer muchísimo su tiempo. Rápidamente te digo, Adrián, nada más. En el caso de nosotros, de la implementación de la videoconsulta en el TEC, tanto pasa con los doctores como con los pacientes. Los muchachos nuevos, o sea, los estudiantes, la videoconsulta para ellos es extraordinariamente fabulosa. Pero a los colaboradores, a los trabajadores que ya andan en los 50, ya andan en los 45, si no, digamos, a ellos se les dificulta mucho más. Entonces, no nada más te da del doctor, también le da del paciente. Pero, bueno, me pegaste en el corazoncito con esos números que aventaste. Gracias por participar. Tenemos unas preguntas, por favor, pero bueno, quiero dar las gracias que hayan participado. Tenemos varias, así es que déjenme ver si alcanzamos a contestar algunas. En el caso de odontología, esta pregunta es de Carla. En el caso de odontología, hay lesiones en la boca que pueden ser COVID. ¿Se ha implementado algo de telemedicina que ustedes sepan? No sé si alguien quiere tomar eso, si sabe alguien de eso. Pues nosotros lo que hemos estado haciendo es que los doctores le piden al paciente que haga el test que pusimos en la plataforma y el resultado ya lo toma el doctor para estar más tranquilo él y atender al paciente en su consultorio con más seguridad. Es un
es un filtro, sirve para sumar a la protección, no determina con precisión de ninguna manera, sí está apoyado con Machine Learning y con varios algoritmos, pero es un filtro que ayuda a que los pacientes sean atendidos presencialmente cuando necesitan ser atendidos presencialmente. Claro, ok. Hay un par de preguntas acerca de la plataforma. Les vamos a mandar, les vamos a dar seguimiento a estas personas que preguntaron de la plataforma de Mac. Les vamos a mandar la información, Eduardo, te vamos a dar seguimiento para mandarles la información a los que han preguntado, porque hay varios que han preguntado acerca de la plataforma. Se la regalamos, gratis, completamente. Perfecto. Hasta donde Armando Cruz dice, hasta donde es legal, ¿qué está preguntando? En México existen varias startups que ofrecen orientación médica a través de videoconferencias, pero además prescriben medicamentos. Según él dice, en la legislación de México eso no se permite. Hasta donde es legal hoy ofrecer una consulta médica por videoconferencia cuando no existe un médico con el paciente que vaya guiando al médico que está consultando a distancia. No, ¿verdad? A ver, no, o sea, yo creo que ahí es un tema, nosotros lo que tenemos que hacer es un consentimiento de qué estamos haciendo como telemedicina, qué alcances tiene y ya, pero no tiene otra implicación. Sí, no tiene implicación, sí, no, de hecho lo mencionamos. Hay un tema importante de la receta, hay una forma de COFEPRIS que te puede dar un QR, sobre todo en el tema de controlados. A lo mejor En lo personal yo lo intenté y no hubo forma de comunicarme con COFEPRIS para que te diera ese permiso, donde metes cédula, metes todo y te diera el permiso para que tu QR ya fuera, esa fuera la receta electrónica. No sé si ya se agilizó, no lo he vuelto a intentar, pero esa era como la forma de solucionar el tipo de receta electrónica. Mientras tanto, hay expedientes electrónicos que sí dan la opción de una receta electrónica mientras no sean controlados, ¿no? Medicamentos controlados. Ok. ¿Cómo están resolviendo el problema de mantener el expediente clínico del paciente actualizado? Que mucho de esto está en papel, ahora que la teleconsulta es 100% digital. ¿Quién quiere tomar esa? Pues es muy sencillo. La penetración, la principal resistencia es con el cuerpo médico. Y eso es en todos lados, no nada más en México, en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se le está haciendo? Realmente como, obviamente en caso de un cuerpo médico cerrado o casi cerrado como el nuestro, pues es mucho más sencillo. O en los institutos de salud o las institutos, ahí el médico tiene que hacerlo. En la medicina abierta, en la medicina privada, pues es una cuestión de compromiso. ¿Cómo le hizo Estados Unidos? Bien sencillo. Ligar la compensación del médico al llenado del expediente. Es decir, si no llena el expediente clínico electrónico, no le pagan. Entonces volvemos a los drivers económicos. O sea, si aquí las aseguradoras no pagaran si no se llena el expediente clínico electrónico, o sea, para los reportes, pues todo el mundo los llenaría. ¿Sí? Que fue lo que hizo Estados Unidos. Estados Unidos fue lo que hizo, ligar el llenado del expediente con el driver económico. En México, pues como es un goodwill, o sea, obviamente las notas de enfermería son llenas, las técnicas son llenas. El problema son las notas médicas. El médico no está acostumbrado a hacerlo. Es un problemón. Y obviamente el grado de llenado de los expedientes a la hora de las certificaciones y recertificaciones por el Consejo de Salubridad Nacional o entidades internacionales, generalmente es uno de los issues con los que más batallamos los hospitales privados en México. Es muy difícil y la solución es ligarlo a la compensación económica. Vamos a tomar un par más. Esta es de Marta, estaba hablando de en odontología, como telemedicina en odontología, ya más o menos tocamos un poco eso, pero dice, ¿y de qué manera, como proveedor de salud, podríamos entrenarnos en telemedicina? Yo, por ejemplo, soy odontóloga y no me imagino dando una teleconsulta. ¿Qué le recomiendan a alguien para entrenarse? ¿Quién quiere entrarle? Jorge. Yo creo que ahorita, obviamente, volvemos a toda la evolución y rápida evolución de todo esto. Como no hay todavía un currículum académico en las universidades para esto que es nuevo, entonces las vías más adecuadas es la lectura de los artículos científicos que van saliendo y segundo, hay algunas universidades europeas y otras americanas que tienen cursos en línea para cómo adaptar la telemedicina a tu práctica privada. Entonces es buscar
universidades en Estados Unidos que estén dando los cursos en línea, porque realmente una estructura académica formal que exista darlo, no. Entonces No son hay. cursos en línea realmente. ¿Alguien más quiere complementar eso? Así es, son distintos cursos los que hay. En el caso nuestro, la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos de Movimiento y también la Academia Americana de Neurología tienen todo un tema abierto de telemedicina donde se pueden actualizar. Una última pregunta. ¿Qué opinan acerca de la seguridad de la información en telemedicina? ¿Quién quiere entrar? Bueno, es un punto importantísimo que Dale, cada desarrollador de estas plataformas tiene que tener muy en cuenta, tanto para proteger la información de los médicos como la información de los pacientes y hacer el enlace a estos sistemas de expediente electrónico. Me voy a echar un comercial, pero el sistema que Akersoft tiene, Adrián, si tú seguramente nos podrás platicar más, ya tiene contemplado esto de la seguridad electrónica, ya tiene contemplado lo del expediente electrónico, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, lo de los videos, grabar videos y no poder grabar videos en diferentes países, puedes o no grabar videos o tienes que eliminar en automático ese archivo, ¿no? Sí, tienes razón. Yo creo que eso, hablando de tecnología, gracias Mayela, estoy viendo que te están llamando allá. Gracias. Sí. Gracias. La tecnología está avanzando muy rápido y se está ajustando a lo que están poniendo en los requerimientos de legislaciones, ¿no? Ahora hay plataformas que validan que el paciente es la persona correcta y que te dijo que iba a hacer la cita y demás, ¿no? Sí, yo creo que la tecnología va a tener que seguir poniéndose al corriente con esto. Sí. Bueno, pues les agradezco muchísimo su tiempo. Mayela se tuvo que ir, estaban en medio del hospital. Eduardo, muchas gracias, un placer que nos hayas acompañado. Jorge, muchas gracias, un placer por dedicarnos su tiempo. Adrián, un último comentario nada más rápidamente. Claro. Hay alguien, Joel Salazar, que comenta, no sé si ya para mí, pero dice que si veo mal al país, que sería mejor que desarrollara mi experiencia en otros países. Solamente para aclarar este punto, yo no veo en ningún momento mal a México. Yo creo que México es un extraordinario país, es un extraordinario país de oportunidades y para poder concretar esas ideas y esos cambios, uno tiene que estar adentro del sistema. Y nosotros estamos participando activamente con el gobierno federal, con el gobierno estatal, y yo en lo particular estoy representando a la medicina privada de prácticamente del norte de México en el Consejo Coordinador Empresarial, para provocar todos estos cambios de salud digital. Entonces, nada más que no se confundan los comentarios como que estamos viendo mal a México. México es un extraordinario país. Claro, sí. Bueno, les agradezco mucho. Les recuerdo, la sesión se grabó, la vamos a compartir en las redes sociales. Si quieren volver a ver esta sesión, si la quieren compartir con alguno de sus amigos, lo pueden ver en nuestras redes sociales. Les agradezco nuevamente a Eduardo, Jorge y Mayela por estar con nosotros y espero verlos en el próximo evento. Muchas gracias a todos. Un placer. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes y a ustedes por invitarnos. Gracias, Adrián, Eduardo. Ana Paula. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, Eduardo. Gracias a todos.